Desde leyendas generacionales que buscan el último impulso para guiar a su selección, capitanes que pueden llegar a liderar a través del esfuerzo y sacrificio, y además de ello también figuras contrastadas que de la mano de su talento prometen poder llegar a traer de nuevo alegría a su selección. La Copa del Mundo promete que grandes leyendas puedan llegar a vincular el sueño final, el poder llegar a instaurar grandeza para tu selección y que de la mano de tus capitanes la guía en los momentos importantes pueda llegar a siempre representar el contar con ellos. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar y destacar a 5 capitanes que creemos vale la pena seguir a lo largo del torneo que promete paralizar a todo el mundo del deporte. La Copa del Mundo, falta menos para que la fiesta sagrada de cara a la opción del deporte o uno de los deportes más interesantes del planeta pueda llegar a paralizarlo todo y con ello la oportunidad de ver cómo grandes selecciones disputan la oportunidad de convertirse en leyenda. A lo largo de este análisis trataremos de destacar a aquellas leyendas que a través del brazalete de capitán buscarán guiar al resto, a las ilusiones de toda una nación, a las posibilidades de sorprender de cara a un colectivo y además de ello y el esfuerzo y determinaciones tácticas que tal vez puedan llegar a ser un valor añadido para sus selecciones. Con ello, antes de comenzar, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, rápidamente pasaríamos a destacar a cada uno de estos grandes capitanes y comenzaríamos yéndonos a tierras de zona baja del continente europeo, específicamente a la zona de las islas de los Países Bajos, para definir a una de las grandes leyendas de la Premier League y que todavía de la mano del Liverpool siguen demostrando la última gran generación de oro de la mano del gran Jürgen Klopp. La perspectiva se mantiene de cara a su última temporada regular en la que el Liverpool no ha podido llegar a encontrar esa oportunidad de defender el título tan ansiada, de que con grandes estrellas se pudiese llegar a hacer la diferencia, pero con un Virgil van Dijk que ha visto uno de los momentos más deficientes en lo defensivo para Liverpool. ¿Por qué no soñar con una revancha en lo deportivo? Con su selección puede llegar a ser una posibilidad, teniendo en cuenta que de la mano de Países Bajos y su rol de juego, de la mano de Ronald Koeman, muy caracterizado en la disposición de juego directo por las bandas, pero la capacidad de distribución en espacios reducidos por parte de las cualidades de sus centrocampistas, los Frenkie de Jong, la disposición de los Reinders, que saben retener balón, saben ejecutar rápidos movimientos, pero más importante aún, frecuencia en los movimientos hábiles, que hacen que la expansión territorial sea clave, pero para poder llegar a acometer dominio posicional, primero se necesita, por supuesto, el poder llegar a encontrar una buena y eficiente salida de balón o recuperación en zonas de peligro, teniendo en cuenta que Virgil van Dijk, de cara a su oportunidad de liderazgo y relevancia a través de lo táctico, es uno de los mejores con salida de balón para el equipo, y que la selección también afronta un margen de, con un equipo tan joven en general, a través de la estructura de sus medulares, centro del campo o línea de ataque, el tipo de futbolista experimentado con confianza de poder llegar a redimirse, el poder llegar a buscar también el rédito de defender la capitanía a través del ejemplo, pueden llegar a ser claves para que la selección de Países Bajos demuestre que puede llegar a tener un proceso más constructivo de cara a los últimos años, en los que ha llegado a etapas eliminatorias, pero en el que siempre, y ya lo hemos mencionado ya de cara a varios análisis, no le puede brindar el beneficio de dar un paso hacia adelante para dominar partidos, para ser más frecuente de cara a las acciones de remate, y con ello, bueno, la opción del balón parado también puede llegar a ser una posibilidad de la mano de las grandes cualidades de este referente. Y hablando de referentes, también aprovecharíamos para destacar las cualidades tácticas del futbolista y la selección. Como ya mencionábamos, dominio posicional e incursiones rápidas son algunos de los factores que destacan a la selección de Ronald Koeman, pero también lo interesante sería
sería poder llegar a fomentar lo mencionado de forma individual para el beneficio del futbolista, las acciones de balón parado y la distribución en rápidas descargas, este tipo de descargas de cara al defensa central que le permiten romper líneas a través de los pases adelantados y la capacidad de poder llegar a que con presiones y conquistas en el centro del campo por parte de sus compañeros siempre vinculen a un futbolista libre, siempre vinculen una capacidad rápida de retener balón en zonas adelantadas y con ello maximizar el trabajo no solo de dominio posicional, sino que represente dominio posicional en las zonas donde defiende el rival. Con ello, una característica interesante para un futbolista prometedor y que tal vez verá probablemente su última gran aventura con la selección de los Leones. Con ello pasaríamos a destacar a la selección de Francia y de la mano, por supuesto, de su nuevo capitán, Kylian Mbappé, de cara al último gran torneo eliminatorio en el que la selección de Blue destacaría de la mano de su nuevo capitán, sería la Eurocopa. En ella encontraríamos a un equipo algo disruptivo de cara a la capacidad de juego. Siempre ha sido crítica a la hora de definir el juego de selecciones si es proactivo, el beneficio de la sinergia, en post o en contra de la dinámica táctica. Una traducción simple, juego directo, capacidad de explotar a los referentes y alejarse muchas veces de lo táctico que pueda llegar a superponer problemas de cara a la alta exigencia. Ello beneficiado de tal vez encontrar la forma de potenciar a los mejores. Ello, bueno, diríamos que para la selección francesa siempre deja dudas de, primero, si Deschamps podrá llegar a mantener este margen constante de victorias y efectividad para la Le Bleu, ya que aunque ha sufrido duros reveses de cara al último mundial, la última Eurocopa que tratamos de mencionar y la perspectiva de no ser tan dominante en momentos clave y que ha perdido bastante gol de cara a la efectividad en finales, aún así sigue siendo una selección de la que se le puede llegar a depender tácticamente de futbolistas contrastados. De ahí se busca que básicamente con un salto a la siguiente generación se defina por qué Kylian Mbappé es su nuevo capitán y con ello la proposición de tarde o temprano que estos referentes de la cualificación de juego de la Le Bleu puedan llegar a encontrar no solo cobijo para el rol del protagonismo, sino que puedan llegar a sentirse más arraigados de que cuando ellos fallan, la selección falla, pueda tarde o temprano ser una apuesta peligrosa, pero una apuesta que al final también es 50% de posibilidades. ¿A qué vamos? Lo puede llegar a demostrar rápidamente la consecución de los momentos de equipos en los que se centran más en lo individual. No vamos a destacar nombres, pero teniendo en cuenta a Kylian Mbappé y su figura, pues creo que ya damos ciertas ideas de lo que estamos hablando. Los momentos en los que se destaca más tácticamente a encontrar sostenibilidad que encontrar las cualidades de los futbolistas de la mano de Real Madrid. Por ello, el ver y encontrar que un Kylian Mbappé pueda llegar a dar un paso hacia adelante para el beneficio de su selección y que tácticamente también pueda llegar a aportar en un rol más desconocido para el equipo, el rol del falso 9 y la distribución podrían llegar a ser herramientas tácticas con las que su capitán también podría llegar a encontrar aportación en el colectivo, tal vez no constantemente siendo el gran goleador para la Le Bleu, pero siendo el gran finalizador de las jugadas, de la mano de la mejor selección francesa de los últimos 6 años, en el que han logrado ganar un título y una final. Ello ha sido clave la oportunidad del falso 9 o el centrocampista ofensivo o la viabilidad de futbolistas indispensables a la hora de su polivalencia. En ello encontramos a Olivier Giroud, Karim Benzema o especialmente a Antoine Griezmann. Por ello, el rol de este tipo de futbolistas desequilibrantes con tanto talento que pueda llegar a aportar en el centro del campo, pero que con rápidas descargas y movilidad hagan un equipo más fluido y determinante a la zona de remate para que no sea una selección francesa que defina quién va a rematar a puerta, sino una selección francesa que constantemente busca rematar a puerta, puede llegar a ser un rol interesante para su capitán y la opción de que poco a poco demuestre que de la mano de su brazalete en su brazo, la selección a futuro podrá llegar a seguir encontrando importantes momentos para destacar. Caso contrario, es un deporte colectivo y con ello las individualidades siempre serán una figura importante para contrastar la historia del balón o de la redonda, pero siempre generará la duda de si se ve el máximo potencial de una ejemplificación de fútbol al depender de demasiado de unos y no
beneficiar a otros. Con ello pasaríamos a destacar a otro de los grandes capitanes para este mundial, Cristiano Ronaldo, de la mano de una historia increíble, siendo el futbolista con mayor cantidad de llamados en la historia de la selección lusa, y además de ello la ilusión que de la mano del gran Roberto Martínez se puedan llegar a lograr mayor consecución de títulos y relevancia en eliminatorias. El equipo llega con la posibilidad de ser campeones a través de la UEFA Nations League, que por supuesto, ¿cómo funciona la Nations League? La aglomeración de partidos amistosos beneficiaba a un calendario bastante abierto en Europa, y con ello, a la hora de dejar un poco atrás en el verano los cualificatorios de cara a los mundiales, es ahí donde se instaura la Nations League. Funciona de diferentes niveles y clasificaciones de cara al momento en las rondas. No nos extenderemos demasiado de cómo funciona, pero sí nos extenderemos en una zona importante, me disculpo, de cara a los rivales que has enfrentado en el pasado, a la selección francesa, a la selección española, a equipos como Croacia y además de ello a equipos prometedores como Noruega, que han demostrado alta competitividad en los últimos años y que luego de la Eurocopa, demostrando a una selección portuguesa que siempre daba estos saltos importantes pero que nunca ha demostrado un nivel competitivo de cara a ser el dominante. Por ahora encuentra de la mano de Roberto Martínez una generación de oro a futbolistas con mayor consecución de balón y relevancia en los Bernardo Silva, los Bruno Fernández, los Joao Neves, Vitinha, básicamente este tipo de futbolistas que han ganado o dobletes nacionales en Inglaterra, han sido el mejor futbolista de la Premier League, han logrado un récord de asistencias, se han llevado la segunda UEFA Champions League para Paris Saint-Germain y en general todos estos tipos de nombres en el centro del campo, la línea de los extremos, refundan lo mismo, capacidad de dominio en espacios retrasados o además de ello buena decisión en zonas en las que el rival se encuentra en un estándar de bloque bajo, lo cual caracteriza con una selección con un delantero centro de alto renombre y buena capacidad para la toma de decisiones en espacios reducidos. Tal vez pueda llegar a ser la oportunidad que, con un bloque defensivo sustentable, una línea que puede llegar a prometer hacer la diferencia a través de diferentes recursos, cumplir el objetivo, que Cristiano Ronaldo tarde o temprano pueda llegar a guiar a esta selección a la gloria. Será difícil, pero la perspectiva de que esta selección realmente se siente preparada para un último impulso, o como se mencionaría al día de hoy, The Last Dance, podría llegar a ser una oportunidad interesante para el talento de Sporting de Portugal, luego Manchester United, Real Madrid, Juventus de Turín y en general, lo cual también mantiene un buen performance goleador de cara a sus estadísticas, aportando más de 100 goles en lo que representa el año natural en todas las competiciones de cara a territorio asiático, en Al Nassr por supuesto, y también la validación de lo que mencionábamos, un equipo adaptativo que puede llegar a crecer a través de un capitán que sabe lo que es el esfuerzo para su selección y que a la hora de estar acostumbrado a poder llegar a contar con la retención del balón en zonas adelantadas, también pueda llegar a vincularle beneficio a la hora de que ya no es tan eficiente en las presiones, pero todavía sigue siendo letal en el último tercio. Por ello, bueno, la oportunidad de dosificar tal vez sea lo que podríamos llegar a decir una oportunidad clave para un momento interesante y una perspectiva que se puede mantener en estar cerca de la gloria. Y con ello pasaríamos a destacar a otro gran capitán a la hora de seguir en este Mundial 2026 y para ello nos trasladaríamos directamente a Brasil, en el que destacaríamos directamente el rol de Neymar Jr., siendo por supuesto una figura destacada de cara a la zona de verano por mantener la duda de si iría al Mundial o no, un momento importante de cara a la dosificación y las lesiones, mantienen la perspectiva de si es correcto o no llevar a uno de los grandes referentes de la historia del fútbol brasileño a su selección nacional, ya que Carlo Ancelotti vive con la temática de que aunque todo es en general positivo y mantiene perspectiva de que tarde o temprano en una fase eliminatoria el entrenador italiano podrá llegar a potenciar a los referentes de la Canariña, se ha decidido apostar de la mano de la perspectiva del entrenador de atraer a figuras contrastadas que en los momentos clave puedan llegar a inspirar a través del ejemplo, aunque se puede llegar a decir que tal vez Neymar no aporte de cara al ejemplo de las presiones, las recuperaciones, el bloque bajo y ayudar en las presiones.
se destaca a través de la capacidad de no sentir la presión en los momentos importantes para la selección brasileña, que puedan llegar a acometer el autodestruirte, teniendo en cuenta que en las últimas 3 eliminatorias mundialistas de Brasil, de cara a sus oportunidades de clasificar o enfrentar a rivales directos, fue en este tipo de momentos o en expulsiones o momentos de autogol o deficiencias tácticas que el equipo sentía la presión de llevar una camiseta y a una nación tan importante para el deporte, que el equipo no ha podido llegar a encontrar en general su potencial, aunque se debe ya también en general a varios factores técnicos y que nos demoraríamos más en explicar, pero lo que representa la oportunidad de que un líder, de cara al talento y la ejemplificación de que todo sueño se puede llegar a cumplir si se cree en él y se determina en el campo a la hora de creer en tus cualidades, pueda llegar a ser útil también para el rol táctico de Carlo Ancelotti, muchas veces predispuesto a, aunque no lo parezca, y siempre se ha determinado en Carlo Ancelotti como un entrenador más de rol o de apaciguador o de tratar de generar equilibrio, el contrastado equilibrio. Tácticamente siempre ha sido un entrenador que propone en los 90 minutos la disposición de potenciar a los referentes, por ello del rol del 4-3-2-1, la opción de adelantar laterales, la opción de poder llegar a mantener predisposición en el centro del campo, de las carreras y la rotura a las espaldas, son muy buenas cualidades para una selección brasileña que tiene un sinfín de futbolistas en capacidad de regate e incursión en remate potente. Una de las grandes virtudes para esta selección, con Cunha, Vinicius, Igor Thiago, Endricky, son este tipo de futbolistas que tienes un espacio y puede llegar a vincular un gran gol, y para ello este último impulso en la creatividad, en descargar en zonas que parecen difíciles pero referentes como Neymar saben hacer de cada día, puede llegar a ser una clave interesante para que la canariña tácticamente también encuentre evolución en su 10 y a través de su nombre en la camiseta de Brasil pueda llegar a encontrar el último impulso para tal vez encontrar la gloria, pero como siempre dependerá de que la gloria tiene defensores y además de ello defensores que no quieren soltar la corona tan fácil. Para ello culminaríamos este análisis destacando a la selección argentina y por supuesto a su máximo capitán y referente en la actualidad, siendo la Argentina uno de los conjuntos con mayor cantidad de referentes en la historia, teniendo más de 4 generaciones doradas y además de ello 2 generaciones doradas que han vinculado mundiales, bueno, en realidad 3, se siente la característica de que este no solo puede llegar a ser un impulso para la conclusión de un paso y el desarrollo de uno nuevo, otra nueva generación que pueda llegar a sorprender, pero de la mano de la misma guía, un talento generacional que ha sorprendido al deporte a la hora de cambiarlo de forma abismal, y con ello la posibilidad de que Lionel Andrés Messi no solo pueda llegar a encontrar un espacio de dosificación para seguir aportando a su equipo, sino que también la selección argentina tendrá que encontrar un espacio para dosificar y entender que el paso del tiempo es cruel con todos, y con ello, no por desmeritar al futbolista, por supuesto, no estamos o no podríamos llegar a ver al mismo Messi que vimos en el Mundial de Qatar o en el de Sudáfrica o en general, y no es que el talento se haya perdido, sino en roles tan desgastantes en un Mundial en el que se esperan márgenes de temperatura bastante altos al ser territorio norteamericano, y específicamente territorio norteamericano que ve como todo el bajón de temperatura o los vientos invernales pasan por el Ecuador y luego hacia ti, lo cual genera pues ondas de calor y sequías. Radica en la posibilidad de mucho desgaste. Estamos hablando de una selección Conmebol, lo cual le beneficia, disculpen, de cara a la experiencia, pero la capacidad de poder llegar a entender que Messi en territorio americano sabe lo que es dosificar, también representa que tácticamente el equipo tendrá que superponerse a la hegemonía de mantener a su capitán la mayor cantidad de porcentaje o de posibilidades disponible para estar lo mejor posible. ¿A qué vamos? Traducción rápida para ya que nos perdimos un poco. El que en los momentos de desgaste, presión adelantada, retroceso defensivo, puedan llegar a ver reincorporaciones tácticas
Caso simple, la línea de tres, los carrileros que representan estar posicionados como extremos, pero que se adelantan al beneficio de la recuperación del rival para retroceder, incorporarse al centro del campo, la línea del 4-4-2 en defensa o la posibilidad de el delantero centro como falso 9. A través de todas estas características tácticas se puede llegar a encontrar la forma de que, aunque Lionel Messi tal vez no puede llegar a aportar de forma tan constante en la presión, sí pueda llegar a aportar en las descargas en el último tercio, en la capacidad de poder llegar a romper líneas en un movimiento hábil o en la capacidad de directamente guiar en los momentos de finalización y en los espacios en los que solo referentes saben poder llegar a impactar a puerta. En este tipo de hegemonías se puede llegar a entender que la selección argentina, como hizo en el Mundial de Qatar, pueda llegar a adaptarse rápidamente a las necesidades y con ello, teniendo en cuenta que Messi es uno de los futbolistas con mayor cantidad de desgaste en temperaturas altas para la selección argentina al jugar en Inter Miami, puede llegar a ser una buena opción para que la experiencia tal vez vincule del último paso para, ¿por qué no?, volver a soñar con sorprender. Con ello culminaríamos este análisis preguntándoles cuál creen de cara a estos 5 capitanes podrá llegar a ser más clave para la opción del sueño de cada una de sus selecciones y además de ello sus predicciones de cara a estos capitanes, si tal vez llegarán a las semifinales, finales o en general, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y por ello nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.